Gracias. Bien, el día de hoy vamos a revisar otro tema dentro del grupo de artrópodos de importancia médica. Y si consideramos nosotros un tipo de clasificación, considerando las piezas bucales, podemos decir que hay artrópodos amandibulados y artrópodos mandibulados. Nosotros ya hemos revisado el primer grupo, porque si se acuerdan, los insectos, a pesar que tenían diferentes tipos de aparatos bucales, chupador remojante, sucto picador, masticador, todos ellos siempre tenían mandíbulas, maxilas, etc. ¿ya? O sea, lo que siempre había en ese tipo de artrópodos era mandíbulas. Y lo mismo ocurre en los crustáceos. Pero el día de hoy vamos a ver otro grupo de artrópodos que está dentro del grupo de los amandibulados. Ahí tenemos al Sulfinum chelicerata. Entonces ellos no van a tener mandíbulas, ya el nombre les dice, van a tener quelíceros, ¿de acuerdo? Y es por eso que normalmente no hablamos acá de picadura, sino de mordedura, ¿ya? Mordedura de araña, mordedura de garrapata, etc. ¿Quiénes están en los chelicerata? Está la clase Arachnida. Y en la clase Arachnida nosotros vamos a realizar dos grupos. El día de hoy, la subclase Acari, ¿de acuerdo? Y el otro grupo será en la semana que viene, en la última clase donde están los arácnidos, ¿ya? Entonces esos dos grupos tienen quelíceros, ¿de acuerdo? Quelíceros, es la característica de su aparato bucal. Muy bien, ¿quiénes están en la subclase Acari? En la subclase Acari están los ácaros y las garrapatas, que morfológicamente son semejantes. La única diferencia es en el tamaño. ¿Por qué? Porque los ácaros tienen tamaños de 100 a 500 micras, entonces son microscópicos. En cambio, las garrapatas tienen tamaños de 3 milímetros, 10 milímetros, e incluso en la selva se han observado garrapatas de hasta 3 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, estos sí son visibles al ojo humano. Esa es la principal diferencia. Pero morfológicamente son semejantes. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo es la morfología de la subclase Acari, de los ácaros o de las garrapatas? Se proponen dos tipos de descripción morfológica. Esta es la primera, esta es la segunda, y esta es menos utilizada, entonces no la vamos a utilizar, ¿ya? Lo que vemos aquí, en este círculo amarillo, que parece la cabeza, ¿no es cierto? Parece una cabeza, ya, pues en realidad no es la cabeza, ¿ya? No es la cabeza porque el cerebro está acá, en esta estructura. Entonces, esto que estamos viendo aquí se llama el natosoma. ¿Y qué es? El aparato bucal. ¿De acuerdo? No es la cabeza, es el aparato bucal. Y el resto del cuerpo se conoce como idiosoma. Entonces, no sé si eso lo podemos ver aquí. ¿Qué será esto? ¿Y esto? Acá también. ¿Y acá? Y acá solo se está viendo el idiosoma, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces, esa es la primera forma de describir una Acari. Tiene un natosoma, que es su aparato bucal, y tiene un idiosoma, que es prácticamente el resto del cuerpo. Hay una segunda forma de describirlos, un poco más específica. Dice, efectivamente, hay un natosoma, ¿ya? Esa es la segunda forma de describir, hay un natosoma, ¿ok? Pero la parte del idiosoma, donde están insertadas las patas, se conoce como podosoma. Y el resto del idiosoma, que sería esta, donde ya no hay patas, se conoce como opistosoma. Y van a ver que sí es útil en determinados tipos de Acari, ¿ya? Esa forma de describir. La última no es tan relevante. Si quisieran ustedes ver un poco más en detalle, por ejemplo, vean acá, ¿no? El natosoma y el idiosoma, ¿ya? Este es en una vista dorsal y este es en una vista ventral. ¿Qué les quería mostrar aquí? Por ejemplo, que en vista ventral están estructuras como el ano, la abertura genital, los espiráculos respiratorios, ¿no es cierto? Y en vista dorsal, en algunas garrapatas, eso lo vamos a ver, hay una estructura dura que se llama escudo, ¿ya? Y van a ver, es importante para diferenciar tipos de garrapatas. Muy bien. Vamos a ver un poquito en detalle este natosoma que habíamos dicho que es el aparato bucal. El natosoma también se le conoce como capitulum, ¿ya? Natosoma o capitulum. Y tiene 3 piezas bucales, que son de afuera hacia adentro, primero los palpos, ¿ya?
Esos son los palpos, acá también se ven los palpos. Esta es una vista ventral y esta es una vista dorsal. ¿Por qué se le he puesto las dos vistas? Porque cuando ustedes miren el natosoma en vista dorsal, se miran los quelíceros, pero no se mira el hipostoma, que es la tercera pieza bucal, que sí se mira cuando ustedes lo miran de vista ventral. Y vean que este hipostoma tiene dientes dirigidos hacia atrás. Por eso es que cuando hablamos en garrapatas, y las garrapatas muerden, introducen esta estructura, la garrapata queda anclada. Y por eso es que había que pensarlo dos veces en retirar así simplemente de forma directa una garrapata. Porque como los ganchos están dirigidos hacia atrás, terminaría anclándose, terminaría rompiéndose el capítulo y quedándose y puede causar eso alergias, ¿no es cierto? Entonces van a ver que en el tratamiento, ya les voy a adelantar, lo que se recomienda es hacer una torsión sobre su eje, como un tornillo, y recién ahí retirarlo, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cuáles son las tres piezas bucales del natosoma? Los palpos, los quelíceros y el hipostoma. ¿Ok? Muy bien. Vamos, ya conocemos a los acarí de forma genérica, ya sabemos cómo son, ya sabemos su aparato bucal. Y ahora vamos a empezar primero con los ácaros. Y dentro de los ácaros vamos a revisar ácaros de importancia médica humana. Los dos primeros causan sarna. La primera, la sarna sarcóptica, o llamada también escabiosis, y la segunda, la sarna demodésica o demodicosis, ¿ya? Entonces, ahí tenemos a Sarcoptes scabiei y a Demodex. Después veremos a Tromícula. Empecemos por Sarcoptes scabiei, ¿ya? Sarcoptes scabiei es un ácaro, ¿ok?, causante de la llamada sarna, que en el caso humano, van a ver ustedes que Sarcoptes scabiei presenta, llamémosle así, razas o subtipos, mejor, ¿ya? Mejor, subespecies, no subtipos, subespecies. Entonces, sí es importante aclarar que la variedad hominis es la que ataca al humano, pero eso no quiere decir que es la única. Por ejemplo, hay la Sarcoptes scabiei variedad suis, que ataca al cerdo, o la Sarcoptes scabiei variedad canis, que ataca al perro. Y sí hay que aclarar que estas variedades pueden atacar al humano, pero terminan siendo infestaciones autolimitadas, o sea, no desarrolla el ácaro. Por eso es que siempre es importante aclarar que hay una especiación, ¿ya? Subespeciación. Solamente el Sarcoptes scabiei variedad hominis es el que se instala en la piel de las personas, ¿ya? Muy bien, aquí dato importante: la metamorfosis que sufren los acarí es la siguiente, es una metamorfosis de tipo incompleta, ¿ya? Pasa por los siguientes estadios, atentos. Huevo, ¿de acuerdo? Hay una larva, pero le he puesto 6 porque la larva, si ustedes se dan cuenta, cuenten las patas, son 6. Pero una característica de la clase Arachnida es que tienen, y lo habían dicho en una clase, me acuerdo, 4 pares de patas, o sea, 8 patas. Entonces, cuando es larva, estos acarí tienen 6 patas. Después viene la ninfa octápoda y finalmente el adulto, y hay dimorfismo sexual, ¿de acuerdo? ¿Qué caracteriza al huevo de Sarcoptes scabiei? Es un huevo ovoide que mide de 100 a 150 micras de largo. Después viene la larva, la ninfa y el adulto. Si ustedes se dan cuenta, ¿cómo describirían ustedes al idiosoma? ¿Qué forma tiene? Esférica, globosa, ¿no es cierto? Ya, y además, si ustedes miran en posición dorsal, vemos que hay unas especies de ornamentaciones como espinas, ¿no es cierto? Y hay también incluso la presencia de unos pelos erectos, ¿ya? Bien, entonces ya habíamos dicho que todos tienen forma de idiosoma globoso y su natosoma es corto, ¿ya? Corto. Y las larvas tienen 3 pares de patas, las ninfas 4 pares de patas y los adultos 4 pares de patas. Las larvas y las ninfas, al ser estadios inmaduros, obviamente no tienen órganos sexuales desarrollados, como sí lo tienen los adultos. Y los adultos, ustedes sí pueden diferenciar machos y hembras, y la forma de diferenciar es por 2 razones. La primera es por las patas. Comparen a ver las patas de una hembra con un macho. ¿Qué diferencia encuentran? Miren, el primer y segundo par de patas, tanto en macho como hembra, terminan, no sé si logran ver unas expansiones, nosotros le llamamos como en ventosas o apoteles, ¿ya? Pero observen el tercer y cuarto par de patas de la hembra. ¿En qué termina? En filamentos.
En cambio, en los machos, el tercer par de patas termina en filamentos, pero el cuarto par de patas en lo mismo, en las ventosas o apoteles, ¿ya? Esa es la primera diferencia. La segunda es el tamaño. Siempre las hembras son de mayor tamaño que los machos. Y acá el promedio de tamaño está entre 250 micras a 400 micras. Lo que les había dicho al inicio. Los ácaros están entre 100 a 500 micras en promedio, ¿ya? Muy bien. Y finalmente el macho tiene su abertura genital después del cuarto par de patas. En cambio la hembra lo tiene entre el segundo y tercer par de patas su abertura genital. ¿De acuerdo? Entonces por esas características se puede diferenciar. Pero vamos a lo que nos interesa. ¿Cómo es el ciclo de vida de los ácaros, de estos Sarcoptes escabiei? Bien, primero lo que ustedes tienen que hacer es empezar aquí, ¿ya? Lo que ocurre sobre la piel de una persona infestada, sobre la piel, es que el macho copula a la hembra, ¿ya? Entonces el macho fecunda a la hembra sobre la piel de una persona. Y la hembra, una vez fecundada, comienza a escarbar en la piel, especialmente a nivel del estrato córneo, ¿de acuerdo? Está escarbando, y vean ustedes forma este túnel epidérmico que se conoce como surco acarino. Y como ha sido fecundada la hembra, a medida que va abriendo ese túnel o surco acarino, va dejando los huevos, como en una hilera de huevos, ¿de acuerdo? Ahora, dato importante, la hembra está en constante migración, formando ese surco acarino. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque ¿dónde está? En el estrato córneo, que es una capa de la piel que está en constante crecimiento. Si el ácaro no lo hace, termina simplemente siendo expulsado por el crecimiento del estrato córneo. Entonces está en constante escarbando la piel, ¿no? El estrato córneo. Bueno, estos huevos que han sido dejados en este surco acarino, vean, luego de 2 a 3 días, ¿quién emerge? La larva hexápoda, ¿de acuerdo? La larva hexápoda. Dato interesante de la larva hexápoda. La larva hexápoda que emerge del huevo comienza a salir hacia afuera, o sea, escarba esta parte de la capa de la piel y sale a la superficie. Y cuando llega a la superficie, luego de 3 a 4 días se convierte en ninfa. Y les voy comentando que cuando es ninfa, pasa por 2 estadios ninfales, la protoninfa y la tritoninfa. ¿De acuerdo? Protoninfa y tritoninfa, ahí está. Y luego de 4 a 7 días se convierte en adulto, macho o hembra. Si tomamos los tiempos mínimos, ¿cuánto es lo más rápido que puede completar su ciclo de vida? 9 días. ¿Y lo máximo? 14 días. O sea, en 9 a 14 días se completa el ciclo de vida. Y nuevamente tenemos adultos que vuelven a copular y vuelven a colocar huevos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tenemos idea cómo es el ciclo de vida, ya sabemos cómo va pasando, pero ¿cómo se transmite la enfermedad? La enfermedad se transmite por el contacto de una piel infestada con una piel sana, ¿ya? Y es un contacto prolongado. Al menos tiene que darse más de 10 minutos ese contacto. Normalmente, ¿cuándo creen que se puede dar un contacto de más de 10 minutos? En las relaciones sexuales. Relaciones sexuales, ¿de acuerdo? Ahí no, el contacto sexual predispone a la transmisión de Sarcoptes escabiei. Ahora, sí podría darse a través de fomites, por ejemplo, que el Sarcoptes caiga en la sábana, ¿no es cierto? Pero es algo más raro. Lo normal sería contacto directo piel con piel, ¿ya? En un tiempo prolongado. Muy bien. Ahora, vamos a entender cómo es que este Sarcoptes causa daño, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, hemos dicho que la hembra escarba, ¿no es cierto? Escarba, ya. Entonces, ¿ahí qué daño haría? Destructivo, ya. ¿Gracias a qué? A 2 elementos. Primero, sus quelíceros, ¿de acuerdo? Que van mordiendo. Y segundo, a que va secretando su saliva. Y su saliva tiene sustancias queratolíticas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ya se explica el daño destructivo, ¿no? Por los quelíceros y la saliva. Y la saliva que tiene las sustancias queratolíticas que lisan el tejido. Luego, ese tejido es succionado, ¿ya? Es succionado por la hembra. Y ustedes han visto, todo organismo que se alimenta, metaboliza ese alimento y ¿qué produce? Sustancias de secreción y excreción. ¿Y eso es normal a ese nivel? No, entonces se presenta el daño
tóxico alérgico. O sea, ya la saliva es un alergeno, pero además las sustancias de secreción y excreción son otro alergeno, que explica el daño tóxico alérgico. Y posteriormente al daño inflamatorio, ¿no? Lo que es una sensibilización de la piel. Eso en relación a la hembra. ¿Qué opinan de los huevos? Cuando de los huevos se emerjan las larvas, ¿qué va a quedar ahí? Las cáscaras del huevo. Ese es otro alergeno, otra razón de los daños tóxico-alérgicos. ¿Qué opinan de las larvas hexápodas que salen? ¿Qué daño causarán? Daño destructivo y daño tóxico-alérgico. Y en consecuencia se presenta un daño inflamatorio, lo que estamos expresando ahí, ¿no? Estos daños son los que ocasiona el Sarcodes escabiei. Ahora bien, hemos dicho que la larva, una vez que emerge, ¿qué hace? Sale a la superficie y se convierte en ninfa. La ninfa no hace un daño, pero sí es importante ¿en qué? En la transmisión. Entonces, ¿quién es el responsable de la transmisión de la sarna? La ninfa, la protoninfa o la tritoninfa, ¿de acuerdo? Muy bien, después hemos dicho que esta tritoninfa llega a ser adulto, el macho y hembra copula, una vez que el macho copula muere feliz, ¿no es cierto? Ya. Pero a ver, ha copulado, ¿no? Macho fallecido después de la cópula. Y la hembra, una vez que se ha madurado, ¿qué haría? Comienza a migrar y comienza a infestar nuevamente otra piel, ¿no es cierto? O la misma piel, pero en otra zona. Muy bien. Ya. Entonces ya se entiende aquí la patogenia. ¿Cómo se manifiestan estos daños que acabamos de explicar? Bueno, al inicio de la infestación, la persona es asintomática, o sea, no tiene sintomatología. Pero luego que pasan 3 a 6 semanas, como han visto, la piel se sensibiliza, ¿no? Por el daño inflamatorio, ¿ya? Y aparece, vean aquí, una reacción eritematosa, ¿ya? Que se da alrededor de los túneles, por ahí están formando el surco acarino, ¿no es cierto? Y lo que es típico de la sarna es esto, el prurino nocturno intenso, conocido como prurigo acarino, ¿de acuerdo? El prurigo acarino es típico de... Entonces, antes en los niños se decía, no, ese es sarnoso, decía, ¿no? Porque se ve que se rascaba, ¿de acuerdo? Entonces, el prurigo acarino, ¿no? Ese es el prurito nocturno intenso, ¿de acuerdo? A veces puede ocurrir que estos túneles como que se van juntando entre ellos y forman estas formas foliculares, ¿no es cierto? Pero lo típico es estas formas papuliformes, eritematosas, pruriginosas, ¿ya? Eso es lo que caracteriza a la sarna. Dato interesante, en adultos que tienen sarna no hay infestación a nivel de las palmas y plantas de los pies, pero sí se puede ver esa infestación en lactantes. En lactantes sí pueden ser las palmas y plantas de los pies sí pueden estar infectados. Bien, ahora, ¿dónde normalmente ustedes podrían encontrar Sarcodes escabiei? En pliegues de piel. Entonces, pliegues de piel, ¿cuáles pueden ser? Regiones axilares, en las mujeres, regiones perialveolares, en los codos, ¿no es cierto? En los codos. Pero yo les diría que el 85% de infestaciones es a nivel de en las uniones interdigitales, ¿de acuerdo? Ahí pueden encontrarlo normalmente. Después puede haber a nivel de los órganos genitales, ¿no? Tanto el hombre como la mujer, en las rodillas, ¿ya? Y también ¿dónde? En los glúteos, ¿ya? En los glúteos también pueden ustedes encontrar. ¿Ok? Muy bien. Complicaciones de la sarna. Bueno, tiene que ver más que todo con infecciones bacterianas secundarias. Puede ser por Staphylococcus aureus, causando cuadros de impétigo, celulitis, abscesos, sepsis, o por Streptococcus pyogenes, causando fiebre reumática o glomerulonefritis post-streptocócica, ¿no? Esas son complicaciones, ¿de acuerdo? No confundir con una condición llamada sarna noruega o sarna costrosa, ¿ya? Eso es diferente. La sarna noruega o sarna costrosa también es causada por Sarcodes escabiei, pero se presenta en personas que tienen inmunocompromiso. En aquellas personas que presentan inmunocompromiso hay un problema. Se presenta en esas personas, vean los casos, hiperkeratosis difusa, costras, ¿ya? Costras, descamación, grietas, miren, grietas, ¿ya? Y pueden ser casos, por ejemplo, de inmunocompromiso. Este es un caso de una persona que presentaba la sarna hiperqueratósica o sarna noruega, y era una persona que había sufrido el 70% de quemaduras del cuerpo, ¿no? Lo que le había llevado a un estado de inmunocompromiso. En este segundo caso es una persona ya de 91 años, el sistema inmune disminuye, se ha infestado,
y lógicamente también está en una condición de inmunocompromiso. O, vean este tercer caso, es un paciente con SIDA, ¿no? Una persona sin hogar, ya que sus manos han sido infestadas. Entonces, ¿qué caracteriza, además de que la piel presenta hiperkeratosis, estas costras, estas grietas? Lo que ustedes van a encontrar en estos tres casos es una elevada cantidad de Sarcoptes escabiei, o sea, gran cantidad, enorme cantidad de población de Sarcoptes escabiei. Y lógicamente, al ver una elevada cantidad de ácaros, ¿qué ocurre en la sarna noruega? Es altamente contagiosa, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, ya tenemos muchos elementos para entender, ¿no es cierto? ¿Qué les orienta a ustedes que una persona pudiera tener sarna? El prurito intenso nocturno, muy bien, prurito intenso nocturno. La presencia de esas reacciones papuliformes eritematosas, ¿no es cierto? Lo que sería pues el surco carino. También que la distribución es típica, normalmente, en resumen, pliegues de piel, correcto, muy bien. Y esto es importante, ¿eh? Si ustedes identifican un caso de sarna, tienen ustedes que considerar que el resto de la familia puede tener. Entonces el tratamiento no solamente es para la persona que se ha diagnosticado, sino también tiene que ir para los miembros de la familia, ¿de acuerdo? Muy bien. Sin embargo, ¿qué ocurre en la sarna noruega? En la sarna noruega, al estar en un estado de inmunocompromiso, no se va a ver, puede no haber incluso prurito. Puede ser leve o no haber. O sea, todavía tiene mucho sentido porque está en un estado de inmunocompromiso. Otra cosa que les ayuda, esas costras gruesas, agrietadas, ¿no es cierto?, que hayan visto, ¿no? Y lógicamente hay un hiperparasitismo. Acá sí, en una persona con sarna noruega, siendo adulto, sí podría haber infestación de la cara, de las palmas de las manos o plantas de los pies, ¿de acuerdo? Muy bien. Podría observarse linfadenopatía y además eosinofilia en sangre, porque había sido que el Sarcoptes escabiei promueve una respuesta tipo TH2, con producción de interleuquina 4, 5 y 13, ¿no es cierto? Muy bien, teníamos esa sangre por ahí. Ya, entonces el diagnóstico de laboratorio, ¿en qué consiste? ¿Ya? Para el diagnóstico se hace el raspado de la lesión, ¿no es cierto? Se hace el raspado, se utiliza KOH, que para degradar las células de la piel, y consiste en observar los ácaros, básicamente. En el caso de la sarna noruega va a ser más fácil, ¿no? Porque como hay una alta infestación, va a ser más fácil todavía encontrar los ácaros, ¿de acuerdo? Muy bien. En la epidemiología ustedes tienen que considerar que esta infestación afecta a casi más de 200 millones de personas a nivel mundial. O sea, la sarna es una infestación de distribución cosmopolita, todo el mundo. En todo el mundo que se presenten condiciones de hacinamiento. Por ejemplo, en las escuelas, en los jardines, en las cárceles, en los asilos, y lógicamente está asociado con bajos niveles socioeconómicos, ¿no es cierto? Muy bien. Lo que ya les dije, ¿no? Si aparece en un miembro, hay que considerar que el resto de la familia se ha afectado, ¿ya? La infestación humana por otras variantes, como Sarcoptes escabiei suis o canis, ¿qué les he dicho? Producen infestaciones autolimitadas, o sea, no progresa la infestación, ya simplemente se elimina, no está adaptado. Y el ácaro, esto sí es importante, ¿eh? El ácaro puede sobrevivir hasta 72 horas fuera del hospedero, y este dato habría que considerarlo para el control, ¿no es cierto? Entonces, en el tratamiento se pueden utilizar medicamentos de primera línea y de segunda línea. Dentro de los primera línea está, por ejemplo, la permetrina tópica al 5% y la ivermectina oral, ¿no? Que son 2 dosis de 200 gramos por kilogramo separados por una semana. ¿Por qué separados por una semana? Porque estos medicamentos actúan sobre las larvas, sobre las ninfas y sobre los adultos, pero no sobre los huevos. Entonces, ¿se acuerdan cuánto demoraba en madurar y salir la larva? 2 a 3 días, ¿no es cierto? Entonces, lo recomendable es esperar hasta una semana. No más de una semana tampoco, porque más de una semana ya llega a ser adulto y puede volver a colocar huevos y no estaríamos controlando, ¿no es cierto? Ya. Y los de segunda línea pueden ser el benzilbenzoato, formulaciones azufradas, el malatión y el clotramitrón. Dentro de estos, pues de segunda línea, las formulaciones azufradas tienen el problema pues del mal olor, ¿no? Es desagradable y a veces no bien llevado.
Acá están los mecanismos de acción de cada uno de ellos, y puedo decirles que, si bien es cierto, causan efectos adversos, no son tan relevantes que puedan impedir su uso. Y en general podríamos decir que lo pueden utilizar embarazadas, ¿ya? Y en lactancias incluso también. Pero siempre hay que tener ahí un seguimiento. Bien, en relación al control, considerando los aspectos que hemos visto, habría que tener en cuenta lavar o secar la ropa y los fomites a temperaturas mayores a 50 grados centígrados por 10 minutos, o temperaturas menores a 10 grados centígrados por 5 horas, ¿no? O temperaturas mayores o temperaturas menores. Y eso es algo característico de los ácaros. Tienen como una especie de intervalo donde su crecimiento es ideal, pero más de 50 ya los afecta, o menos de 15 o 10 grados también ya los afecta, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, calor frío a 4 grados, si uno lo somete por 7 días, eso los afecta, ¿no? Entonces la ropa podríamos colocarla en estas condiciones y podríamos matarlos, ¿ya? O, por ejemplo, ¿no? Por más de 8 días, por el hecho que no viven más de 72 horas, ¿de acuerdo? También sería recomendable. Ya les había repetido, esto es reiterativo, todos los miembros del núcleo familiar deben recibir tratamiento, y en los casos de pacientes con sarna noruega, las medidas de higienización deben ser extremadas por la alta cantidad de ácaros presentes. Y se recomienda que durante el tratamiento la abstinencia de relaciones sexuales, ¿no? por la forma de contagio que se presenta en esta infestación. ¿Listo? Eso es todo lo que les puedo mostrar en relación a la sarna. Ahora vamos a hablar del segundo tipo de sarna, ¿ya? La sarna demodésica, que es causada por especies del género Demodex. Y hay dos especies. Está Demodex folliculorum y Demodex brevis. Acá nos ayuda el segundo criterio de descripción. ¿Se acuerdan del segundo criterio? Ya, era que los ácaros que tienen un natosoma, una región donde están las patas conocidas como podosoma, y el resto del cuerpo era el opistosoma. Y se han dado cuenta que el opistosoma es alargado. Estos ácaros no tienen la forma globosa que tenía el Sarcoptes escabiei, tiene una forma vermiforme, ¿no es cierto? Otro dato interesante es que estos ácaros son pequeños, miden de 100 a 400 micras de largo, ¿de acuerdo? Y su opistosoma, logran ver que tienen como una especie de estrías transversales, ¿no? Que da un aspecto anillado, y alguien me diría que la diferencia entre folliculorum y brevis es el tamaño, ¿no es cierto? Lo cual es correcto. Pero además del tamaño, no sé si logran ver otra diferencia. Exactamente, la cola, ¿no? Acá termina más redondeado y acá termina en punta, ¿ya? Esa es diferencia morfológica, pero hay otras diferencias biológicas y de hábitat, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son? Demodex folliculorum, ¿dónde creen que vive? En los folículos. En cambio, Demodex brevis vive en las glándulas sebáceas o glándulas de meibomium, las glándulas que están acá en los párpados, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es diferencia de hábitat, ¿no? Entonces, folículos, glándulas sebáceas o glándulas de meibomium, ¿no? Que son estas de aquí. En cambio, a nivel de comportamiento, Demodex folliculorum suele vivir así, miren acá el esquema, en grupos. O sea, en el folículo puede haber varios, ¿ya? 3, 4, 5 Demodex folliculorum. En cambio, Demodex brevis, vean aquí, uno solo, ¿no es cierto? Pero hay una situación importante. Además de que el ciclo de vida es, como ya les he ido contando, de que hay huevo, larvas hexápodas, ninfas octápodas y adultos, ¿ok? Y también de que el tratamiento, vean ustedes aquí, el tratamiento es muy parecido a la sarna, porque hay la permetrina, hay la ivermectina, el cotramitón, el malatión, el benzoato de bencilo, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre con los Demodex? En realidad son considerados comensales, o sea, es normal. Muchos de nosotros tenemos Demodex y no presentamos esa patología, problemas con ellos, ¿ya? Entonces, son considerados comensales, o sea, su presencia no se ha vinculado directamente a procesos patológicos. Sin embargo, cuando hay alteraciones o enfermedades, puede ser que su población aumente, ¿ya? Y ahí sí se les ha asociado casos de blefaritis y acné rosácea. Entonces, normalmente son considerados comensales, pero en determinadas condiciones puede estar relacionado con patologías, ¿ya? Blefaritis o acné rosácea.
pero el tratamiento, vean ustedes, es muy parecido. Muy bien, ahora vamos a revisar el tercer ácaro, ¿ya? Vamos a hablar de trombícula, que causa la trombiculosis. Hasta este punto nosotros hemos aprendido la metamorfosis, ¿no es cierto? Huevo, larva hexápoda, ninfa octápoda y adultos. Ya, perfecto. Les debo comentar que la trombiculosis es un tipo de parasitismo obligatorio periódico. Y por definición, siendo ya la tercera clase o cuarta que mencionamos eso, ¿qué es un parasitismo obligatorio periódico? Cuando solo un estadio está adaptado a la vida parasitaria. Ya, acá les muestro por ejemplo el adulto, conocido como el bicho colorado, el adulto de trombícula. ¿Ya? Y el adulto, vean ustedes, es de vida libre. El adulto está en el medio ambiente y se alimenta de materia vegetal, se alimenta de pequeños artrópodos, de los huevos de estos artrópodos, de fluidos vegetales. O sea, el problema no es con el adulto. Descartemos a los huevos, ¿no? Los huevos no van a hacer nada. Ya están ahí abandonados los huevos en el medio ambiente. El problema es las larvas hexápodas. Las larvas hexápodas son el ectoparásito. Y solamente cuando son larvas hexápodas causan el parasitismo. ¿De acuerdo? Esta larva hexápoda sigue manteniendo la característica colorada, bicho colorado, pero tienen los tres pares de patas que habíamos comentado, tienen su natosoma, su idiosoma, y vean ustedes, cuerpo cubierto de pelos, ¿no es cierto? Esa es la característica, o llamadas setas plumosas, ¿ya? ¿Qué ocurre? Normalmente la trombícula, en su estadio de larva, puede infestar roedores, perros, gatos, aves y ocasionalmente al hombre. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente cuando las personas entran, esto normalmente ocurre en la selva, ¿ya? Entonces, cuando las personas entran en la floresta, en el mato, ¿no? En el bosque, ahí están las larvas hexápodas. Pues cuando la persona ingresa, ¿qué hacen? Trepan a la persona y comienzan a trepar el cuerpo de la persona, ¿ya? Y se suele ver una situación común en todos los casos, que estos ácaros comienzan a trepar, y a veces se encuentran impedimentos, como puede ser el elástico de la ropa, o de la truza, ¿no es cierto? Entonces solamente pueden llegar hasta esa zona, y hasta esa zona trepan, y por eso se pueden ver las reacciones así. ¿De acuerdo? O sea, como les impide llegar más allá del elástico de la ropa, se quedan ahí y ahí comienzan a morder, ¿no es cierto? Comienzan a morder. ¿Y cómo muerden ellos? Vean ustedes, vean acá cómo muerden. Ellos introducen su aparato bucal, ¿no? Se ayudan con sus quelíceros, ¿de acuerdo? Introducen su hipostoma, ¿ya? Y es más, secretan una sustancia, vean aquí, secretan una sustancia que forma un canal eosinofílico, ya acá hay eosinófilos, y esa sustancia se endurece y forma un canal llamado estilostoma, ¿ok? Y además comienza a secretar su saliva, y su saliva comienza a digerir, por ejemplo, la piel, ¿no? La piel comienza a digerir la piel y produce, por ejemplo, un epitelio licuado, y también puede alimentarse de líquido linfático. Entonces de eso se alimenta principalmente. Y como su piel tiene alergenos, esta es la reacción que produce, ¿no? Pápulas puntiformes, o pueden ser umbilicadas, ¿no es cierto? Umbilicadas, eritematosas y urticariformes, ¿ya? Entonces también causa prurito, ¿no? Prurito causa la trombiculosis. ¿Dónde normalmente hemos hecho en nuestro país? En la selva, ¿ya? Ahora bien, la trombiculosis, hacer un parasitismo obligatorio periódico, en realidad es una infestación benigna y autolimitada. ¿Por qué? Porque cuando pasa a ser ninfa, la ninfa cae al suelo y terminó la infestación, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto, se conocen casi más de 3.000 especies de trombícula a nivel mundial. En Sudamérica, probablemente la especie que se encuentra es Trombícula alfredugesi, ¿ya? Trombícula alfredugesi, porque las demás son ya a nivel de países de Europa, de Asia, ¿ok? Entonces, Trombícula alfredugesi. Este es, mira, el bicho colorado, lo que les decía, ¿ya? El bicho colorado. Bien. ¿A quiénes puede afectar? A lactantes, a preescolares, a escolares y normalmente a estos niños, porque estos crían aves de corral, porque en su hogar hay roedores, porque los niños se meten al pasto,
donde hay plantas pequeñas y donde están estas larvas listas para infestar a las personas. También son personas que pueden estar infestadas, los agricultores y los cazadores. Los cazadores que hacen actividades al aire libre, que ingresan al bosque, ¿no?, con fines recreativos o que trabajan en esas regiones infestadas. Se dice que la tropiculosis es estacional, ¿ya? O sea, normalmente es más frecuente en verano y otoño. Pero si hablamos de zonas tropicales y subtropicales, ahí sí podríamos decir que prácticamente esta infestación se presenta durante todo el año, ¿ya?, por las condiciones climáticas. El tratamiento, como las lesiones son autorresolutivas, ¿no?, autolimitadas, como hemos dicho, entonces básicamente el tratamiento ¿a qué apunta? Al control de los síntomas. Si la persona siente pues ese prurito, entonces habría que atenderlo con antipruriginosos tópicos, antihistamínicos orales, ¿no? Es básicamente el tratamiento, ¿ya?, de la sintomatología. Si hubiera una infestación un poco ya intensa, ¿no?, podría utilizarse ivermectina, vinagre doméstico, acetonio de trialcinolona, que es un corticosteroide, ¿okay?, o simplemente el baño. El baño con un tallado suave, ¿no?, que le gusta a los hombres, así suave, puede hacerse el tallado y eso puede ayudar. Porque de 3 a 5 días, tropícula cae espontáneamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, con eso hemos visto 3 principales ácaros de importancia médica. Pero dentro de los ácaros hay otro grupo, los llamados ácaros del ecosistema domiciliar. Y ahí hay 2 grupos de ácaros que tienen importancia: los ácaros del polvo doméstico y los ácaros de los productos almacenados. ¿De acuerdo? Entonces, estos ácaros tienen importancia, o sea, del polvo o de los productos almacenados, tienen importancia ¿en quiénes? En personas sensibles, ¿no es cierto? Las personas que son susceptibles por los ácaros, los restos de los ácaros, las sustancias que secretan los ácaros, pueden sufrir procesos anafilácticos, ¿no? Y los mecanismos de sensibilización es el mismo contacto o con los ácaros o con las heces de estos ácaros, ¿de acuerdo? La puerta de entrada puede ser la piel, puede ser las vías respiratorias y puede ocasionar una respuesta alérgica, que en algunos casos puede ser moderada o puede ser severa. Va a depender de la susceptibilidad de las personas, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los principales ácaros de este grupo? Ácaros, especies del género Dermatofagoides. Ahí está Dermatofagoides terumicinus, ¿ya? O Dermatofagoides farinae, ¿no?, que como dice, se encuentra en la harina, ¿de acuerdo? Está Thyrophagus, Suidacia, Euroglyphus maynae, Blomia tropicalis, ¿no? Son los principales ácaros del ecosistema domiciliar, ¿ya? Y su importancia, lo hemos dicho, por las reacciones anafilácticas. Esa es la importancia. Ya les había hablado a ustedes de esta página donde están descritos los principales alergenos. Si ustedes utilizan su motor de búsqueda, ya sea por el nombre del alergeno o por la fuente del alergeno, yo lo busco en este caso por la fuente, vean, Dermatofagoides, me dice, bueno, tengo información de Dermatofagoides farinae, Dermatofagoides terumicinus, Dermatofagoides microceras, ¿no?, que ese no lo revisamos, y por ejemplo, viendo este caso, miren, hasta 37 alergenos ya descritos, dentro de lo cual los principales son enzimas que han sido descritas de estos ácaros, ¿ya? Yo revisando el primero, Dermatofagoides, el DERF1 es una cisteína-proteasa y trae información, ¿no? Trae información del nombre, el nombre bioquímico, la fuente, el Dermatofagoides farinae, el peso molecular y la prueba clínica que demuestra su alergenicidad. Entonces, evidencia de la importancia de estos ácaros del ecosistema domiciliar. En su epidemiología, básicamente, ya vamos a repetir lo que hemos mencionado hace un momento. La presencia de estos ácaros, generalmente en la mayoría de zonas, es estacional, ¿de acuerdo? En verano y en otoño, salvo en las regiones de la selva, que puede ser durante todo el año, ¿ok? Las condiciones que permiten la presencia de estos ácaros, por ejemplo, una temperatura de 25 grados y una humedad entre 65 y 75. ¿Dónde se presenta eso? En las zonas de selva, ¿no es cierto? O sea, pero no lo limita solamente a esa zona, ¿no? Puede estar en cualquier parte en realidad, ¿ya? Y también donde hay pues cultivo de este tipo de productos, ¿no? Trigo, maíz, avena, cebada, heno, paja, ¿ya? Ahí pueden también estar esos ácaros. Y las personas
cuando no hay un buen procesamiento se pueden contaminar, no necesariamente con el ácaro enterito, sino con los productos del ácaro, ¿ya? Entonces, en el análisis clínico hay ya un producto en el mercado, ya para hacer pruebas cutáneas, en el cual tiene extractos de Dermatofagoides terubicillus, Dermatofagoides farinae, Bomia tropicalis, Phytophagos putrescens y Pseudacia. Entonces se aplica a las personas y los casos positivos se evalúan de acuerdo a las pápulas. Si las pápulas son 3 milímetros de diámetro por encima del control positivo, entonces la persona es una persona que tiene alergia, ¿no?, a este tipo de ácaros. También puede hacerse por el dosaje de inmunoglobulina E. Y a nivel del laboratorio consiste en que las personas lleven la muestra y en la muestra el laboratorio busca la presencia de los ácaros, por claves taxonómicas los identifica. ¿De acuerdo? Muy bien, en el control integrado de plagas se recomiendan tratamientos, que eso ya no aplica para nosotros, un poco para conocer. Se aplican tratamientos acaricidas. Por ejemplo, cuando uno hace estos productos almacenados, ¿ya?, como hemos visto, ¿no?, el trigo, la harina, etcétera, se les somete a tratamientos. Por ejemplo, un tratamiento sería aumentar la concentración de CO2 y disminuir la concentración de oxígeno. Eso mata a estos ácaros. Pueden ser los tratamientos térmicos, porque ya les expliqué, ¿no es cierto? Sobreviven en una faja de temperatura. Más de 50, 45, 50 grados los mata. O menos de 15 grados también los mata a los ácaros. La tierra de diatomeas, que tiene efecto desecante, ¿no es cierto? O conservación al vacío. El producto, digamos, ¿qué hacemos? Lo empaquetamos, pero le retiramos todo el oxígeno, ya, los mata. El último está en desarrollo, ya el control biológico. ¿Por qué está en desarrollo? Porque acá se está investigando enemigos naturales de los ácaros, o sea, que sean artrópodos que se coman los ácaros, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que yo no creo que a muchos les guste recibir un producto que no tiene ácaros, pero tiene esto, ¿no? Los otros artrópodos. Ese es el problema del tratamiento biológico, ¿no? O sea, te eliminas los ácaros, pero ¿cómo retiras al artrópodo que se lo comió? ¿No? Ese es ahí el problema, por eso está en desarrollo este último. ¿Listo? Muy bien. Entonces, con eso hemos revisado el primer grupo de los acarí, los ácaros, ¿ya? Ahí hemos visto 3, ¿no es cierto? Sarcoptes, Demodex y Trombícula. Y aparte hemos visto el grupo de los ácaros del ecosistema domiciliario, donde hay 2 grupos principales: ácaros del polvo doméstico y ácaros de los productos almacenados. Bien, ahora vamos a revisar el segundo grupo de acarí, las garrapatas, que tenían como característica morfológica su tamaño. Eran tamaños grandes, ¿no es cierto?, de 3 a 10 milímetros, aunque podrían haber casos de hasta 3 centímetros en la selva principalmente, ¿ya? Y ahí está, miren, un ácaro visible al ojo humano, ¿no es cierto? Ya. Los principales grupos que vamos a estudiar pertenecen al orden Ixodida, conocida también como Metastigmata, por la ubicación del espiráculo. El espiráculo, o sea, taxonómicamente, está después del tercero o cuarto par de patas. Ahí, por ahí está donde respiran, ¿de acuerdo? Esa es la característica. Y esto sí es importante lo que voy a decir, porque les van a preguntar, es importante que ustedes lo sepan. Hay 2 tipos de garrapatas, hay 2 familias de garrapatas: la familia Ixodidae y la familia Argacidae, ¿de acuerdo? La familia Ixodidae y la familia Argacidae, que tienen importancia médica porque estas garrapatas son ectoparásitos y son vectores biológicos de enfermedades, ¿de acuerdo? Es más, yo diría que este es el segundo grupo de importancia en vectores biológicos, o sea, pueden transmitir una cantidad enorme de enfermedades, ¿ya? Como las garrapatas, que son artrópodos de 4 pares de patas que estamos viendo, ápteros, atacan a los hospederos. Porque había sido que en el tarso del primer par de patas, en el tarso del primer par de patas, tienen una estructura llamada órgano de Haller. Órgano de Haller. Y esta es una estructura sensorial. Acá tienen receptores de temperatura, de humedad, de olfato. Entonces, normalmente, estas garrapatas pueden estar ahí en las plantas o pueden estar cerca de donde duermen los animales, y cuando el animal se acerca, el órgano de Haller detecta la presencia del hospedero. ¿Y qué hace la garrapata? Trepa al hospedero y de ahí lo infesta, ¿de acuerdo? O sea, trepa, ¿ya? Esa es la forma, el órgano de Haller. Muy bien, les había dicho que había 2 familias, la familia Ixodidae y la familia Argacidae. El primer grupo son conocidas como las garrapatas duras.
y el segundo como las garrapatas blandas. ¿Cómo se diferencian? Las garrapatas duras tienen una estructura, tienen un cuerpo liso y una estructura llamada escudo dorsal quitinoso, que es justamente el que le da la dureza. En cambio, las garrapatas blandas, su cuerpo no es liso, vean aquí, es rugoso y no tienen ese escudo dorsal quitinoso. ¿Por qué es importante ese escudo dorsal quitinoso, aparte de la dureza? Porque es un carácter sexual. Las garrapatas macho, vean aquí, logran ver esas manchas blancas, se extienden por todo el iliosoma prácticamente, ¿no es cierto? Ya. Entonces, en los machos, el escudo dorsal quitinoso abarca prácticamente todo el cuerpo. Y en las hembras, vean las manchas acá, las hembras, vean las manchas blancas, solo una parte del iliosoma. Entonces, en las hembras, el escudo dorsal quitinoso solo abarca 1/3 del iliosoma. ¿Está claro? Ya está. Entonces, ahí está el dimorfismo sexual. En cambio, no les vamos a pedir en las garrapatas blandas que diferencien machos de hembras, porque como no hay el escudo dorsal quitinoso, no es marcado el dimorfismo sexual. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Qué otra característica tienen las garrapatas duras? Su natosoma es terminal, es decir, si tú miras la garrapata en vista dorsal, logras ver el natosoma. Se mira, vean aquí, lo miran, ¿no es cierto? En vista dorsal. ¿Qué ocurre en las garrapatas blandas? Si tú logras ver en vista dorsal la garrapata, no se mira el natosoma. No es que no lo tenga, eso que les parece una carita feliz, esos son los quelíceros y acá está el capítulo, la base del capítulo, ¿no? O sea, el natosoma es subterminal, ¿de acuerdo? Subterminal. Bien, algo que es característico, ya les dije del orden ixoida, ¿no? Es que los estigmas respiratorios están después de la cuarta cosa, o en el caso de aquí de las garrapatas blandas, entre la tercera y cuarta cosa, ya por donde respiran. Otra característica diferencial, la mayoría de garrapatas duras tienen ojos. Hay unos géneros en los cuales no hay, por ejemplo, ixodes o hemafisales, pero la mayoría tienen, y acá tengo un ejemplo. Vean, ¿dónde están los ojos? Acá. Por eso les dije, esto no es la cabeza, este es el aparato bucal. El cerebro está aquí. Acá están los ojos. ¿De acuerdo? Uy, carajo. La piel era bonita, no sabía feo. Ya, vamos a tener que regresar manualmente. Ya, muy bien. Entonces, en cambio, aquí la mayoría de garrapatas blandas no tiene ojos, la mayoría, ya no tiene ojos, ese tipo de garrapatas. Vamos a hacer una comparación entre los ciclos de vida. Ambas garrapatas pasan por huevo, larvas hexápodas, ninfas octápodas y adultos, ambos. ¿Cuál es la diferencia? Que en las garrapatas duras, ya, solo hay huevos, un estadio de larva, un estadio de ninfa y macho y hembra adultos. En cambio, en las garrapatas blandas hay huevo, una larva, pero puede haber de 2 o 3 hasta 7 estadios ninfales, o sea, varios estadios ninfales, ¿de acuerdo? Y están los adultos macho y hembra. La primera diferencia, ¿no? Acá hay más estadios. Segunda diferencia, las larvas, las ninfas y los adultos de las garrapatas duras son hematófagos. Se alimentan una sola vez por 10 días, o sea, 10 días están alimentándose, o sea, no resisten el ayuno prolongado, o sea, tienen que estar ahí alimentándose. En cambio, las garrapatas blandas, las larvas también son hematófagos, se alimentan varios días, 4 a 5 días, pero cuando son ninfas y adultos, también son hematófagos, pero estas se alimentan varias veces, pero solamente 30 a 60 minutos. ¿De acuerdo? 30 a 60 minutos, y sí pueden resistir un ayuno prolongado. ¿De acuerdo? Pueden resistir un ayuno prolongado. Entonces ya tenemos otra diferencia marcada. Otra, en las garrapatas duras puede haber garrapatas que están en un solo hospedero. ¿Qué significa eso? Que las larvas, las ninfas y los adultos están sobre el hospedero. Puede haber garrapatas duras que pueden estar en 2 hospederos. ¿Qué significa eso? Que las larvas y ninfas están en un hospedero y el adulto está en otro hospedero. O puede haber hasta de 3 hospederos. Larva aquí, en otro hospedero la ninfa y en un tercer hospedero el adulto. Ya. ¿Qué ocurre en las garrapatas blandas? Prácticamente por cada muda es un hospedero. O sea, acá hay
múltiples hospederos. O sea, prácticamente cuando va a pasar un estadio, cae al suelo y trepa otro hospedero. Va a pasar este estadio, cae al suelo y trepa otro hospedero. Y cuando digo otro hospedero, puede ser un hospedero de la misma especie, puede ser un caballo A, cae e infesta a otro caballo B. O sea, no necesariamente es otro animal diferente, ¿de acuerdo? Bien. Tercera diferencia, aquí, cuando macho y hembra copula, el macho muere después de varias copulaciones, ¿de acuerdo? Y esto es importante, y cuando la hembra ovipone una cantidad enorme de huevos, miren, de 3.000 a 6.000 huevos hasta 15.000 huevos y pueden formar estas masas ovígeras. Vean, cantidad de huevos. Y cuando ocurre la represión total, la garrapata muere, ¿de acuerdo? La garrapata muere. Ya está. La garrapata muere. Bien. En cambio, en las garrapatas blandas puede haber múltiples apareamientos y la hembra prácticamente puede colocar huevos varias veces. Acá es una sola y muere. Acá puede colocar varias veces. Por ejemplo, en el género Argas, después de cada comida coloca huevos. 4 a 6 veces coloca huevos. Y la cantidad es mucho menos, solamente 100 a 300 huevos. En cambio, acá miren la cantidad de huevos. O sea, masas ovígeras pueden ustedes encontrar ahí. ¿Ya? ¿Dónde normalmente están estas garrapatas duras? Miren, les he dibujado bien bonito. ¿Dónde están? En la vegetación. ¿Ya? Ahí están. Pues cuando los animales salen a comer, se infestan. Y cuando las personas salen al parque, salen al campo, ahí también se pueden infestar. En cambio, las garrapatas blandas, normalmente estas viven cerca de donde están los animales. En las grietas, en los surcos, en los establos, en los nidos, y ahí atacan al hospedero mientras el hospedero duerme. ¿Ya? Muy bien. Acá están las garrapatas duras, que les dije, ¿no? De un solo hospedero, de 2 hospederos o de 3 hospederos. Algunos ejemplos, por ejemplo, de un solo hospedero está Bófilos microcrus, que es la garrapata de los bovinos. De 2, un ejemplo es Ixodes auritulus. Y de 3 hospederos está Ripicéfalos sanguíneos, la garrapata del perro. ¿Ya? Y acá, para que me entiendan un poco mejor cómo era en el caso de 3 hospederos. Salen de los huevos, salen las larvas. ¿Qué hacen las larvas cuando el animal se acerca? Trepan. Y cuando la larva va a pasar a ninfa, la larva cae. Muda ninfa y la ninfa trepa a otro hospedero. Cuando la ninfa va a pasar a adulto, cae. Y los adultos trepan a otro hospedero. ¿De acuerdo? Muy bien. En el caso de 1, 2 o 3 hospederos, sí es importante saberlo, porque eso va a ser importante para el programa de control. Porque si es una garrapata de un solo hospedero, dándole tratamiento a ese animal, se controla la infestación. Pero si es de 2 o 3, vamos a tener que ver en qué otros animales están las garrapatas. Y en el caso de las garrapatas blandas, las más importantes desde el punto de vista humano son Argas, Ornitodorus, que afecta principalmente a aves, pero también hay casos humanos, y Otobios. ¿Qué ocurre? Que la mayoría son múltiples hospederos, lo que les dije, varios hospederos ninfales, ¿no es cierto? Pero en el caso de Otobios prácticamente es de un solo hospedero. En los bovinos suele estar en el conducto auricular. Y en el humano, cuando hay infestación humana, también se le encuentra en el oído, a Otobios pechnini. ¿De acuerdo? Y llegamos a la parte final. Tanto que hemos revisado garrapatas, ¿cuál es la importancia médica de las garrapatas? Yo les podría decir que tienen 3 importancias. ¿Ya? Las 2 primeras es por su ectoparasitismo. O sea, las garrapatas son hematófagos, ya lo hemos visto, o pueden alimentarse de fluidos orgánicos, y lo que hacen las garrapatas, las duras o las blandas, cortan la piel con sus quelíceros, ¿de acuerdo? Introducen su aparato bucal, como están ustedes viendo, pero las garrapatas son telmofágicos. ¿Qué significa? Ya lo habíamos visto el término termofágico, que producen una ruptura en un vaso sanguíneo y además la secreción de su saliva que causa lisis del tejido produce una laguna y la sangre de ese vaso comienza a extravasarse en esa laguna, pero no hay incluso extravasamiento exterior, solamente en esa laguna, y ahí comienza a alimentarse la garrapata de sangre, ¿de acuerdo? Entonces la primera importancia es por su ectoparasitismo, ¿no es cierto? Ahora, también producen una sustancia cemento, lo cual impide que el retiro de la garrapata sea fácil, por lo que les decía, no es recomendable retirarlo directamente, ¿ya? Y ahí también la laguna, lo que los convierte en termofágicos, ¿ok? Ya, pero ¿cuál es la otra importancia?
La otra importancia está en relación aquí. O sea, la primera, lógicamente, como tiene sustancias alergénicas, puede causar una dermatosis, ¿no? Como estoparásica. Pero la otra es esta. En la saliva, además de los vasodilatadores, de los narcóticos anestesiantes, de los anticoagulantes, de inmunomoduladores, hay componentes neurotóxicos. Y la mordedura de garrapata en algunas personas puede causar la llamada parálisis ascendente por garrapata. ¿Ya? Es más, se han visto casos en los que una garrapata muerde y hay personas susceptibles que pueden comenzar a sufrir parálisis. Primero de extremidades posteriores, después extremidades anteriores. Pero el problema sería que comiencen a sufrir parálisis de los músculos torácicos. Entonces no pueden respirar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué normalmente ayuda en el tratamiento aquí? Encontrar la garrapata y retirarla. O sea, se han visto casos en los que simplemente el retiro de la garrapata permite que la persona recupere. Y eso había sido por los componentes que tiene la saliva de la garrapata. Y esa es la otra importancia, la parálisis, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos se ha visto que estos casos de parálisis de garrapata llegan a una letalidad del 13%, y las principales garrapatas relacionadas son Dermatocentor andersoni y Dermatocentor variabilis, ¿no? Que atacan a los humanos, ¿ya? ¿Y cuál es la tercera importancia? Que si esta garrapata está infectada con agentes patógenos, al momento de alimentarse pueden regurgitar la sangre, y en la sangre pueden viajar los agentes patógenos y contaminar al hospedero. ¿Okay? Esa es la tercera. Entonces pueden ser vectores biológicos de enfermedades. Entonces ya se ha demostrado la transmisión de agentes patógenos en las garrapatas. Por ejemplo, se habla de una transmisión transestadial, cuando los patógenos ingresan en las células glandulares y como la garrapata inocula su saliva, por ahí ingresan los agentes patógenos, por la saliva, por la mordedura. Se ha demostrado que también entre garrapatas puede haber transmisión transovárica, o sea, los patógenos llegan a los ovocitos indiferenciados a través del hemolinfa e infectan a la siguiente generación. O sea, en las garrapatas, entre generaciones puede haber transmisión de agentes patógenos, ¿de acuerdo? Puede haber la transmisión por regurgitación, ya les dije, está alimentándose de sangre, pero tanta es la cantidad que consume que se llena y puede regurgitarlo. Y si está con agentes patógenos, puede contaminar. E incluso hay, bueno, esto más que todo aplica para animales, no creo que un humano se coma una garrapata, pero hay animales que tienen garrapatas, ¿ya? Y los mismos animales la agarran la garrapata y se la comen. Pero si la garrapata tiene agentes patógenos, el animalito se infecta, ¿no es cierto? Entonces, las garrapatas duras pueden transmitir enfermedades animales y al humano. Y desde el punto de vista humano, son importantes, por ejemplo, la borreliosis, encefalitis, babesiosis, anaplasmosis, piraplasmosis, tularemia, aunque no es común acá en nuestro medio, fiebre maculosa en las montañas, tampoco, teileiosis, y bueno, piroplasmosis y anaplasmosis, ¿no? Son las principales enfermedades que pueden ser transmitidas por garrapatas duras, ¿ya? Y por garrapatas blandas sí son menos enfermedades, y también es menos variable el grupo, ¿ya? De las garrapatas duras. En general, fiebre recurrente por Borrelia dutoni, espiroquetosis en general, y pueden causar pues infecciones bacterianas secundarias, ¿no? Es un grupo que transmite menos enfermedades, pero puede transmitirlo. ¿Cómo sería el control? El control físico, como sabemos que están en el follaje, ¿qué tendríamos que hacer? Aumentar la resistencia ambiental contra la proliferación de garrapatas, o sea, podar, ¿ya? La poda. O en tal caso eviten meterse a zonas donde la vegetación esté elevada. Como las garrapatas pueden estar en animales, hay que evitar la presencia de potenciales hospederos, ¿no es cierto? Todos los animales callejeros, los perros callejeros, pueden tener garrapatas. Si tuviéramos mascotas en el hogar, siempre cepillar el pelo de los animales para ver si encontramos garrapatas con tamaños grandes y los podemos retirar. Y si hay crianza de aves de corral, pues de preferencia que sea fuera del hogar, ¿ya? Fuera del hogar. Y si nos vamos a meter en una zona de vegetación, con ropa, botas manga larga, ¿no? Ropa manga larga, con uso de botas. Y el control químico, pues aspersión al ambiente. Y en el caso de animales, que son importantes reservorios, pueden usarse los baños de aspersión con acaricidas o garrapaticidas, o los baños de inmersión, ¿no? Pero eso ya me todo desde un punto de vista veterinario. Y el tratamiento, como les he dicho, consiste en el retiro, pero no directo, sino torciendo la garrapata sobre su propio eje, ya por el tema del hipostoma, ¿no? Por los dientes dirigidos hacia atrás.
No se recomienda uso de alcohol, éter, brasa de carbón, llama de mechero o palito de fósforo. ¿Por qué? Porque eso puede estimular la liberación de saliva. ¿Y qué le podemos ocasionar? Una parálisis, ¿no es cierto? Parálisis por garrapata, ¿ya? Y en el caso del prurito, el uso de tópico de corticosteroides. Listo, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, entonces nos dirigimos a prácticas.